El Pleno del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado hoy por unanimidad una propuesta para solicitar al Gobierno central que cumpla con los compromisos asumidos con las entidades locales en el último año y que ponga en marcha ayudas directas para apoyar a los consistorios en su lucha contra la pandemia y la crisis económica y social que sufre el país. El concejal del Grupo Municipal Popular y teniente de alcalde de San Pedro de Alcántara, Javier García, ha reclamado al Ejecutivo de España que realmente se suba al carro del municipalismo y que se materialicen las reivindicaciones tanto de las administraciones locales como de la Federación Española de Municipios y Provincias para que el 15,5% de los fondos de recuperación europeos lleguen a las entidades más cercanas a los ciudadanos, es decir, unos 20.000 millones de euros. En los ayuntamientos, entre los que se encuentra el de Marbella, han tenido que realizar servicios básicos, pero también han tenido que hacer frente a cuestiones extraordinarias en materia de protección sanitaria, social y económica. El siguiente punto es una propuesta que presenta el Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a que adopte medidas de manera inmediata para reducir la factura de la luz. El dictamen fue favorable en la comisión. Muchas gracias. Para la defensa de este punto tiene la palabra nuestro portavoz, el señor Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Se ha perpetrado la subida más bestial de la luz que se recuerda y el problema es que va a seguir subiendo, va a continuar subiendo. Y la nueva factura de la luz realmente no es ni más ni menos que un intento de disimular y esconder esa subida bestial ante la pasividad que ha mantenido el Gobierno en esta situación. Una factura que, para que el Gobierno pueda decir que no nos sube la luz, pues nos obliga a trasnochar, a poner la lavadora a las 3 de la mañana, a hacer el almuerzo a las 4, a poner el lavavajillas a las 5 para irnos al trabajo a las 8. En fin, un disparate. Pero es que esta subida se produce además en un momento de necesidad casi como no se recuerda. Es un torpedo a la línea de flotación de la recuperación económica. Sencillamente no podemos incrementar los costes energéticos de todas las empresas que han estado cerradas y que ahora tienen necesidad de enjugar sus pérdidas, precisamente, muy particularmente en el caso del sector servicios, en la hostelería y en toda la industria asociada al turismo, que es la industria de la que vivimos aquí en Marbella. No podemos hacer eso en este momento. Y ante la presión evidente, el Gobierno, muy a su pesar, ha querido reaccionar, pero fiel a su trayectoria, ha vuelto a quedarse corto con una nueva medida que no pasa de ser cosmética. Esta semana pasada se acordó la reducción del IVA de la luz, y eso es cierto, pero con tanta letra pequeña que la medida acaba siendo irrelevante. Para empezar, el IVA se reduce del 21% al 10%, pero es una reducción temporal. Acabará a fines de año. Con esto el Gobierno reconoce otra mentira, porque ellos defendían que no se podía tocar el IVA porque Europa lo impedía. Sin embargo, ahora lo hacen. Pero ya digo, lo hacen de forma temporal. Durante medio año el IVA de España estará al nivel de Italia, esto es, a un 10%, y seguirá estando muy por encima del de, por ejemplo, el Reino Unido, el 5%, del de Francia, el 5,5% o del de Grecia, el 6%. Un esfuerzo mínimo, máxime si se tiene en cuenta que en 2022 volveremos al IVA más alto de Europa, el 21%, mientras que todos estos países se mantendrán por debajo del 10% o en el 10%, haciendo sus economías mucho más competitivas. Pero es que además esta medida no se aplica a todos, solo a aquellos que tengan contratada potencia por debajo de 10 kilovatios. En Marbella no hay ni un solo bar, ni un solo restaurante, ni una sola peluquería, ni un solo negocio que se pueda beneficiar de este tipo reducido. He dicho en Marbella, pero podría haber dicho perfectamente en España. De tal manera que quien más necesita esta ayuda, los autónomos y pymes que tan mal lo han pasado y que deben llevarnos a la recuperación, son los que van a ver más fuertemente incrementada su factura de la luz. Y no solo no se aplica a todos, sino que tampoco se aplicará siempre durante este medio año. Únicamente se hará cuando la energía esté muy cara, concretamente cuando el megavatio hora cueste en el mercado mayorista más de 45 euros. Finalmente, aquellos que puedan beneficiarse, que ya he dicho que no van a ser ni los autónomos ni los negocios, sobre una factura que se incrementa un 50%, solo lo van a ver reducido un 10%.
¿Eso qué significa? Que el resultado final de la gestión de Sánchez es que a unos les subirá la factura de la luz un 50% y a otros les subirá un 40%. Unos se ahogarán en 5 metros de agua y otros lo harán en 4. En fin, todos nos ahogaremos. Y esto no es pedagogía, son matemáticas. Proponemos que se reduzca el IVA de la luz al 10%, pero de verdad, sin letra pequeña, para todos, de forma permanente y sin condicionantes de ningún tipo. Esa es la primera medida que el Gobierno debe adoptar. Pero pedimos además que se derogue el 7% del impuesto de producción de energía eléctrica, mediante la modificación de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. Pedimos que se modifique también la Ley del Sector Eléctrico para que se eliminen todos los costes regulatorios como la deuda del sistema eléctrico y los costes extrapeninsulares. Queremos, en definitiva, que se supriman todos los peajes y recargos, de forma tal que paguemos únicamente por lo que consumimos. Y, por supuesto, que la factura deje de ser un jeroglífico indescifrable para que se convierta en un documento comprensible para cualquier consumidor. Lo que se pide para que esta ciudad lo respalde a través del Pleno es justo, pero en este momento, teniendo en cuenta los padecimientos de nuestros autónomos, de nuestros negocios, de nuestra industria turística, es además absolutamente necesario. Gracias. Muchísimas gracias, señor Romero. Señora García. Sí, muchas gracias. Bien, decirles que en un mercado regulado como el español no son solo las empresas las que deciden el tipo de subida que afecta al recibo de la luz. El Gobierno tiene que establecer los cauces que eviten que este incremento de la factura de la luz repercuta siempre en el consumidor. Además, cuando se habla de transición ecológica o de futuro verde, no se tiene en cuenta verdaderamente las necesidades de los ciudadanos, ni el hecho de que muchas familias españolas no cuenten con las herramientas necesarias para hacer este tránsito de menos contaminante a eficiencia energética, ¿no? Ningún Gobierno hasta la fecha ha tomado cartas en el asunto para evitar que España siga teniendo la mayor factura de luz de los países de su entorno. En cuanto al eslogan del Gobierno de ahorrarte será más fácil, lo cierto es que solamente podrán aquellos consumidores ahorrar que puedan adaptarse a los perfiles de consumo y a los horarios más baratos, es decir, de modo que a mayor poder adquisitivo, mayor capacidad de esta adaptación, ya que no todos los hogares cuentan con un acumulador eléctrico que les permita acumular la electricidad en las horas valle para luego poder utilizarla en la zona, en la hora punta o llano. También hay muchas familias que de bajo nivel adquisitivo que no tienen lavadora o lavavajillas programables para poderlo a funcionar de madrugada, que es lo que verdaderamente nos está pidiendo el Gobierno central, que es que adaptemos a través de esta tarifa eléctrica el consumo a la madrugada. Una zona horaria en la que hay que, evidentemente, respetar el descanso de nuestros vecinos, así como de nuestros familiares, y no podemos poner las lavadoras ni electrodomésticos que generen ruido. La verdad es que es todo un sinsentido y se basa en un sistema de absoluto intervencionismo que lleva a cabo o que pretende llevar a cabo el Gobierno central, diciéndonos cuándo debemos bañar a nuestros hijos, poner las lavadoras, usar una aspiradora o planchar. El argumento del Ministerio de Transición Ecológica para la defensa de este aumento de los recibos de la factura de electricidad dice que se reducirá la parte fija para darle más protagonismo a la parte del consumo. Sin embargo, esta medida sabemos que no va a ser suficiente para compensar el incremento del precio medio por kilovatio hora que viene con este sistema, por lo que verdaderamente la parte fija de la factura se verá muy poco reducida. Pero, en definitiva, lo que vamos observando desde principios de año es que llevamos meses viendo cómo el Gobierno central se afana en crearle problemas a los españoles, uno detrás de otro, y se los enumero: subida del IRPF, subida del impuesto de sociedades, subida del impuesto de patrimonio, subida del IVA de las bebidas azucaradas, eliminación de la reducción de la tributación conjunta, impuestos sobre las primas de seguro, recorte en la aportación máxima a los planes de pensiones, tasa Google, tasa Tobin y, a partir de 2024, el pago de los peajes de las vías de alta capacidad como son las autovías. Y ahora, un nuevo regalo, el tarifazo eléctrico, para el que muchas familias la luz se va a convertir en un bien de lujo cuando verdaderamente tiene que ser un bien de primera necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Piña. Sí, buenos días. Bueno, aquí estamos otra vez debatiendo algo que verdaderamente nos afecta a todos, pero esto es una pataleta que hace, pues cuando gobierna el PP, la pataleta la hace el PSOE, y cuando gobierna el PSOE, la pataleta la hace el PP. Pero a la hora de la verdad, a la realidad, los dos gobiernos, cuando han estado ustedes, los dos partidos, ustedes han protegido y privilegiado a las compañías eléctricas, siempre, siempre. Yo les voy a poner a ustedes un pequeño ejemplo para aquella persona que ha montado su actividad comercial, su negocio, de por qué digo
que las compañías eléctricas están privilegiadas. Y le voy a poner un ejemplo con nuestro municipio, con nuestro término municipal. Le voy a poner el ejemplo de la subestación eléctrica de San Pedro de Alcántara. Usted, si quiere montar una actividad económica, tiene que comprar un local, tiene que comprar vehículos, tiene que comprar la materia prima, la maquinaria. Bueno, pues a las compañías eléctricas se les ha privilegiado y protegido de la siguiente manera. Para que monten una subestación eléctrica, es decir, donde van a transformar la alta potencia en baja potencia, le hemos tenido que dar nosotros el terreno. Nosotros, el ayuntamiento, los ciudadanos, que eso hay que imputarlo, porque ahí se podían haber hecho otras actividades que ya no se van a poder hacer porque se las hemos dado, se las hemos cedido, si no, no había manera de solucionar el problema. Ahora hay que construirla. ¿Quién la construye? ¿Endesa? No. La pagan los promotores, todos los promotores del entorno, incluidos los de Benaví. Tienen que adelantar el dinero de lo que va a costar la subestación, o en su caso se lo tienen que pagar cuando hagan la promoción, que no lo van a pagar ellos, lo van a pagar los ciudadanos, porque ese coste va a repercutir en lo que cueste después una vivienda en esas urbanizaciones. Pero le voy a poner otro ejemplo más, donde se ponía la feria de San Pedro de Alcántara. Se está urbanizando. Ha costado lo más grande del mundo que Endesa haya aprobado, y este ayuntamiento haya aprobado, traer la energía eléctrica desde Jaralillo. Se están gastando una millonada. Es decir, la compañía que pone. Si tú pones el transporte, pones los cables, pones la obra, y es que ahora lo paga Osuna, que es el que está haciendo la promoción, pero ahora Endesa puede enganchar a quien le dé la gana en esa línea. Esa línea ya no pasa, no es de Osuna, es de ellos. Siguen estando privilegiados, absolutamente privilegiados y protegidos por los dos grandes partidos políticos de nuestro país. Miramos el recibo, señor Félix, que Aznar está gobernando un montón de tiempo, no cambió, y el señor Rajoy no ha cambiado del tema del recibo, nada. Lo primero, hay que contratar la potencia, la que les da la gana a ellos. ¿Ustedes se imaginan que ustedes lleguen a una panadería y le digan al panadero, si usted me va a comprar aquí, me tiene usted que pagar todos los meses 40 bollos y 50 panes, aunque usted no los consuma? Eso es contratar la potencia. Eso es contratar. Es decir, nosotros ya tenemos una potencia contratada que le tenemos que pagar a Endesa, gastemos o no gastemos. Y luego le alquilamos los contadores. Perdona, si usted es el que pone el contador, que es el que va a controlar mi consumo, ¿por qué no lo paga usted? No, también el ciudadano. No me digan que no están privilegiados, que no están protegidos. Totalmente. Y ahora nos están todos los días diciendo, no consuma las tecnologías nuevas, las bajas contaminación, nos ponen la tecnología LED, motores mucho más convencionales para que tengan menos gasto de potencia, y cuando llegamos a conseguirlo y tenemos casi todos los hogares con un consumo menor, no suben las tarifas. No suben las tarifas. Es decir, ¿para qué estamos haciendo nada? Si al final vamos a pagar lo mismo. Nos van a hacer los mismos gastos. Señores, menos demagogia, y esto al final se ha convertido en a ver quién nos engaña mejor. Hoy les toca a uno y mañana le toca a otro, pero nos están engañando. Y en el tema de las eléctricas, Enagás y las grandes compañías, nos engañan ustedes todos los días. Muchas gracias, señor Piña. Por parte del Grupo Socialista, Macías. Sí. Buenos días a todos. Señor Romero, llegan ustedes tarde. Y por vergüenza torera creo que deberían haber retirado esta moción. Pero con tal de confrontar, son ustedes capaces de enfrentarse a nosotros incluso cuando les hacemos casos. En todo caso, siempre hay que quejarse. Ayer se aprobaron las dos medidas que ustedes proponen en su moción. Reducir el IVA al 10% y reducir a tipo cero el gravamen sobre la producción eléctrica. Dice usted, no, es que la letra pequeña es tanta que son irrelevantes. ¿Son irrelevantes? Pues suponen una reducción de la factura del 10% para el 99% de los hogares. Y esa reducción supera el 10% para más de 600.000 consumidores, pymes y autónomos incluidos. ¿Dice usted que no es ninguno de Marbella? Habrá muchos que sí. Yo dudo mucho eso que usted dice. Y yo reconozco que esa no es la solución al problema, que efectivamente estamos pendientes de una reforma estructural y fiscal del sistema que, según parece, el Ministerio de Transición Ecológica abordará antes de final de año. Pero esta es una buena noticia en la que deberíamos estar todos de acuerdo y se la vamos a votar a favor. Ahora, yo no quiero perder esta oportunidad para recordarles a ustedes cuál ha sido su desempeño en esta materia. ¿Se quejan ustedes del IVA del 21% en la electricidad? Fueron ustedes quienes subieron ese IVA. ¿Se les ha olvidado?
Y en ese momento no les importaron absolutamente nada, ni los hogares necesitados, ni los pensionistas, ni las personas mayores, ni las mujeres víctimas de violencia de género, ni, por supuesto, esos negocios de hostelería y de turismo que tanto les preocupan en todo momento. Por no importarles, no les importaron ni sus promesas sistemáticas de bajar los impuestos. Cogieron el impuesto más regresivo que hay en España y lo subieron de golpe al 21%, sin piedad. Pero eso no es más que otra gota más en lo que llevan ustedes haciendo, porque fueron ustedes, cuando gobernaba el señor Aznar, se lo ha dicho el señor Piña, los que hicieron la reforma del mercado eléctrico y liberalizaron el sistema. Y liberalizaron el sistema de tal manera que el mercado eléctrico funciona, de tal manera que el precio de la electricidad al consumidor lo determina la producción de electricidad cuya generación es más cara. Con lo cual, las mejoras tecnológicas o las mejoras de eficiencia no se reparten nunca o no se trasladan nunca al consumidor. Engordan los beneficios de las eléctricas, que era precisamente lo que ustedes querían, que las eléctricas estuviesen perfectamente protegidas, aunque fuese a costa del consumidor. La electricidad... Y vamos a ver. Con este currículum, cuando ustedes empiezan a hablarme de personas desfavorecidas, de personas necesitadas, de familias necesitadas y de la supuesta insensibilidad del Gobierno, ¿no se sienten ustedes un poco fariseos? Porque de verdad tienen ustedes un cierto trastorno disociativo, tienen ustedes una agudeza visual maravillosa para ver la paja en el ojo ajeno, pero desde luego una miopía escalofriante propia de un rinoceronte cuando se trata de ver la viga en el propio. Suena de verdaderamente muy poco creíble. Le vamos a votar esta moción a favor, pero realmente creo que no tienen ustedes legitimidad moral para pedir lo que están pidiendo. Muchas gracias. Para finalizar el turno de intervenciones, tiene la palabra el proponente, señor Romero. Bueno, en primer lugar, decirle al señor Macías y a todos que les agradezco, porque presumo que todos van a votar a favor, el voto a favor. Y evidentemente, empiezo por el final, quizás no tengamos legitimidad, pero da la impresión de que al menos razón sí tenemos, porque van a votar todos a favor. La reducción que usted dice es que se ha producido del IVA, pues realmente es mentira, es que esa producción no se ha reducido, eso lo he explicado claramente. En fin, lo van a ver todo y cada uno de los ciudadanos de Marbella a lo largo de este año. Y le digo lo que le he dicho, no solo son irrelevantes, sino que además le auguro que antes de que acabe el verano van a tener que tomar más medidas, porque la presión va a ser insostenible. Usted se embarca en decir qué hicimos y qué no hicimos. Mire usted, nosotros lo que no hicimos fue subir la luz un 50%. Eso no lo hicimos. Tampoco nosotros. Y la pregunta es, ¿qué han hecho ustedes para que la luz suba un 50%? Y yo le voy a decir lo que yo pienso que han hecho. Nada. Porque es un gobierno cigarra el que tenemos ahora mismo, que se dedica a tocar la guitarra y no a trabajar a nivel de Madrid, y por eso pasan las cosas que pasan. Al señor Piña ya le digo que agradezco su voto favorable, porque me imagino que si se queja de que la potencia pues no la consumimos, lo que está diciendo es lo que he dicho antes, que tenemos razón en el planteamiento que hacemos. Se confunde usted quizá con alguna de las cosas que dice, porque las subestaciones, las redes son obras de urbanización y es lógico que lo hagan los urbanizadores, como hacen las cañerías, como hacen las carreteras, etcétera, etcétera. En todo caso es así, pero en fin, yo lo que le quiero decir es que esto no es ninguna pataleta. Esta es nuestra obligación. Es la obligación de este ayuntamiento defender al sector turístico. De la misma forma que el sector del automóvil tiene que defender sus intereses, esta ciudad es el principal exponente del sector turístico. Y nuestra obligación es defender al sector, y esta medida es una medida que va directamente a la línea de flotación de la industria turística. Así que nuestra obligación es expresar nuestra opinión y expresarla de la forma más rotunda posible, oponiéndonos, pidiendo al Gobierno que rectifique y esperando que tengan un rastro de lucidez y lo hagan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Romero. Pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? Se apoya por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto del orden del día. Que se trata de una propuesta de Opción Sanpedreña solicitando una modificación presupuestaria que suponga un incremento de las ayudas al proyecto Garantía Alimentaria con dictamen favorable de la Comisión.
Muchas gracias. Pues para la defensa de la propuesta tiene la palabra señor Osorio. Gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Vamos a ver. Miren, hemos tenido la oportunidad de comentar esta propuesta ya con la señora Rueda y con la señora Cintado. Es muy clara, es muy sencilla, es simple. Yo creo que está de más explicar la virulencia de la pandemia, ¿no? y lo necesario de salir al encuentro de estas personas que lo han pasado mal y que lo estaban pasando mal. Y bueno, el año pasado se estableció un programa de garantía alimentaria y bueno, pues para dar cobertura a estas personas que, insisto, que lo estaban pasando mal por las circunstancias, porque entraron en ERTE, entraron en ERE y porque los negocios estaban cerrados y no había ingresos, es decir, eran ingresos cero. Debía de hacerlo. ¿Esto qué originó? Originó pues lo que se ha llamado a denominar las colas del hambre, ¿no? Y que se han frecuentado, se han llenado y seguimos viéndolas pues más de lo normal, con personas que jamás hubiesen pensado que tenían que pasar por esa situación y donde yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos exentos, bueno, por la circunstancia de que en un momento dado fuese posible eso. La ayuda del 2020 por circunstancia, vamos a dejarlo ahí, pues bueno, no se entregó en su totalidad. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues desde Opción Sanpereña abrimos las puertas para colaborar, tratar de ayudar a todas estas personas que por falta de conocimiento, por falta de medios, pues no podían realizar la solicitud de esta ayuda de atención alimentaria. La solicitud hay que hacerla, vaya por delante, de forma electrónica y no todo el mundo domina el medio ni tiene medios tampoco para hacerlo. Nosotros hemos podido detectar ahí que la demanda es fuerte, es bastante fuerte y desde aquí, aunque es una pregunta que le hemos hecho también para el final del pleno, nos gustaría si en su intervención nos puede decir cuántas personas lo han solicitado hasta ahora y a cuántas personas se le ha concedido, pues se lo agradeceríamos. Al igual, y digo esto ¿por qué? Porque nosotros pensamos que esa cuantía va a quedar corta, creemos, no lo sé, no sé si nos equivocaremos, pero queremos prever, como les explicamos a ustedes y le quiero explicar aquí a la Cámara. ¿Qué hemos tratado de hacer? Sabemos y entendemos que se va a quedar corto. Y eso pasará, pues entiendo yo, que a final de año. Si nosotros en septiembre se ha quedado corto y empezamos, porque lo que solicitamos en esta propuesta es la modificación de la base 21. A nivel jurídico, hacer toda la modificación o los trámites necesarios para poder inyectar a último de año, si es necesario, pues más cuantía. Hemos visto que ha sobrado dinero ya de la partida de ayuda, por ejemplo, a los comerciantes, 400.000 euros, no sé si hará falta, y si no de otras partidas que algunas veces quedan, pues si nosotros empezamos el procedimiento ahora en paralelo, para cuando llegue septiembre está resuelto, porque hay que hacer la modificación, hay que hacer la publicación, hay que esperar por si hubiese algunas alegaciones, en definitiva, lleva un trámite de 3 meses, que si nosotros lo empezamos ahora, para septiembre estará listo. Si para septiembre hace falta inyectar dinero, ya lo tenemos hecho. Con lo cual yo creo que es pensar por anticipado y hacer el trabajo de querer hacerlo. Yo creo, en este caso, que también se debería hacer, porque nosotros hemos detectado también, matizar, y desde aquí se lo digo también, y si no lo haremos en privado, lo comentaremos, hemos detectado también algunas anomalías que lo expongo aquí. Por ejemplo, entiendo que Día también se habrá dado cuenta de estas cosas y os lo dirá también, os lo expondrá. Y es una cosa muy sencilla. Han llegado, por ejemplo, personas allí a nuestra sede que dicen, es verdad, yo cobro 900 euros y tengo una nómina de 900 euros. Y el límite son 800, 840. Dice, pero es que tengo un alquiler de 650 euros, 700 euros. Es que tengo que pagar la luz. Es que tengo que pagar el agua. Debemos darle una vuelta. Hay que darle una vuelta con los técnicos, con intervención, con quien sea. Y ahora estamos a tiempo para depurar todas las deficiencias que haya podido detectar Día y las que hayamos podido detectar nosotros en esas ayudas. Porque creo que va a hacer falta dejar a las personas un final de año, cuando hay que pagar la luz, cuando hay que pagar cosas que se pueden hacer quizás con otros recursos, yo creo que es importante. Esto es la simpleza de
propuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo de Ciudadanos, señora García. Sí, muchas gracias. Bien, desde el inicio de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia, desde Ciudadanos hemos venido reclamando a todas las administraciones públicas medidas para paliar la difícil situación en la que están sufriendo miles de familias. La situación de vulnerabilidad y afectación de esta crisis ha hecho que este equipo de Gobierno pues, haga un gran esfuerzo durante este año pasado y lo siga haciendo. Y nosotros le hemos, lógicamente, solicitado este esfuerzo al equipo de Gobierno. Nuestro Ayuntamiento está atendiendo a las familias que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, que están siendo especialmente golpeadas por el desempleo provocado por esta crisis. Dentro de la ayuda a los colectivos más vulnerables está la de garantía alimentaria, dirigido a todas las familias de Marbella y de San Pedro, que por la situación actual no tienen los suficientes recursos para garantizar las necesidades básicas diarias. El pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Marbella ha renovado el convenio de colaboración con la Asociación Día, dotado de una cuantía de 180.000 euros para la gestión del programa de garantía alimentaria y para seguir ayudando a estas familias vulnerables. El programa le permite a las familias con una tarjeta monedero adquirir los productos de primera necesidad en supermercados de proximidad por una cuantía semanal de entre 100 y 150 euros dependiendo de los miembros de esa unidad familiar. Recordemos que el número de familias que ahora piden esta ayuda a los servicios sociales del Ayuntamiento se han incrementado desde 2019 con motivo de la pandemia en un 50%. Se trata de familias que debido a la crisis económica a consecuencia de la pandemia han visto mermados sus ingresos, bien por la pérdida de sus puestos de trabajo, bien por la entrada en ERTE, bien por los ERE o por la falta de actividad económica de sus negocios. Y se han visto en la necesidad de tener que acudir a la acción social de este Ayuntamiento para garantizar la alimentación en sus hogares. Este incremento exponencial de familias con necesidades básicas en nuestro municipio nos hace pensar que probablemente los 180.000 euros consignados para el programa de garantía alimentaria no sean suficientes para responder a las necesidades de todas las familias de Marbella que lo soliciten. Es por lo que desde Ciudadanos estamos a favor de que, en previsión de que los actuales recursos económicos se agoten, el equipo de Gobierno consigne una partida presupuestaria que se pueda destinar a este programa para el último trimestre del año, al objeto de garantizar las necesidades alimentarias básicas de las familias más vulnerables de nuestro municipio, por lo que desde Ciudadanos apoyaremos esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, García. Por parte del Grupo Socialista. ¿No tienen intervención? Pues por parte del Grupo Popular. Bueno, buenos días. Yo, antes de nada, agradecer esta propuesta, porque así Opción Sanpedreña pone de manifiesto la importancia de este proyecto de garantía alimentaria por el que este grupo puso desde el primer momento, del que el equipo de Gobierno puso desde el primer momento en marcha debido a la necesidad y para dar esa respuesta a esos colectivos más vulnerables y esas familias que estaban más golpeadas por esta crisis sanitaria, social y económica que, por desgracia, nos hemos visto envuelta con esta pandemia. Decirle que nosotros en la delegación mantenemos comisiones de seguimiento con la entidad para ver exactamente las tarjetas que están entregando, las familias que están ayudando, la necesidad real que tienen. La hacemos normalmente una vez al mes. Efectivamente, ahora, y gracias a que esto ha dado un respiro, hay muchos usuarios que sí han decidido no utilizarla y pararla porque están dentro del mercado laboral. Yo le voy a dar datos porque los tengo a día 23 de junio. Con respecto a las solicitudes, que ustedes quieren saber cuántas solicitudes se han recibido, son 532 solicitudes. Hay pendientes 84 solicitudes que, por falta de documentación, 30 que ya están en trámites pendientes de adjudicar para la semana que viene. Se han atendido a más de 300 familias, 764 usuarios han sido beneficiados del bono y se han entregado la cantidad de 83.500 euros. Nuestro compromiso, por supuesto, es, si detectamos que hay esa necesidad de incrementar la subvención, por supuesto que lo haremos porque además está reflejado en el Plan Estratégico de Subvenciones y podemos proceder a esa modificación. ¿Vale?
Muchas gracias. Señor Osorio. Gracias. Sí, gracias. Bueno, pues entiendo que el apoyo va a ser unánime a la propuesta. Bueno, iba a decir que me alegro. Evidentemente me alegro, pero los que más se van a alegrar van a ser las personas que en este caso van a recibir esas ayudas. Bueno, pues las cifras son demoledoras, hay demanda, hay bastante demanda. Y creo, no sé si ha cometido usted un error, señora García, ha dicho 100, 150 semanales, son mensuales, ¿eh? Esos 150 son mensuales, que es una cuantía, bueno, para poder salvar la situación. Quizás a lo mejor, viendo la demanda y la posibilidad de que, por ejemplo, ese dinero que ha sobrado del tema de comerciantes y tal, si se puede subir las ayudas, todo eso es a lo que nosotros abogamos para que ustedes lo estudien, para que estudien a lo mejor quizá la casuística que yo le acabo de explicar, es decir, una persona que ya de hecho, por estar en el mercado laboral, ya con sus 900 euros cobrando, ya se sale, pero después ¿qué le queda? Después le queda para vivir 150, 200 euros, una familia, creo recordar que eran de 3 miembros o 4 miembros. Esas son las cosas que debemos de limar. Y también debemos de limar, porque también nos llega, que después hay de las personas que suelen también, que los hay en todos sitios, vivir del sistema o procurar aprovecharse del sistema. También otra de las cosas que recomendamos, porque nos lo comentaba, y lo digo aquí abiertamente también, los señores de los desempleados, de la Asociación de Desempleados de Marbella, y no es mala idea el tema de pedir esa renovación de la vida laboral cada mes, que se haga la renovación, para que ustedes sepamos si usted se ha incorporado a la vida laboral y de alguna otra forma pues no está justificando sus ingresos. Pues también esas son las cosas que entre todos debemos limar para llegar al máximo número de personas que hace falta. Y estos números que usted acaba de dar ahora, señora Rueda, lo demuestra. Pues bueno, yo creo que el trabajo está ahí y entre todos podemos llegar al máximo de personas, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Pasamos entonces, una vez procedido el debate, a la votación. ¿Votos a favor? De la misma manera que la moción anterior, se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto del orden del día. El PSOE dice que el Partido Popular ha votado hoy en contra de asumir la conexión de suministros de agua y luz en hogares vulnerables y de eliminar la recaudación prevista con la instalación de radares en algunos puntos de la ciudad. El edil Antonio Párraga ha señalado que debido a la crisis del COVID, muchos hogares vulnerables de Marbella y San Pedro han visto cómo han tenido cortes de suministro de luz y agua o situaciones de este tipo y no pueden asumir el coste de estos suministros. Por este motivo, desde el Grupo Socialista se solicita que el Ayuntamiento asuma este coste. Sin embargo, debido al divorcio que existe entre el Partido Popular y la sensibilidad con los más vulnerables, el equipo de gobierno ha votado en contra. Que es una propuesta del Grupo Socialista para que el Ayuntamiento lleve a cabo un estudio para asumir el coste de las conexiones de agua y luz en los hogares vulnerables. El dictamen también es favorable. Muchas gracias. Para la defensa de la moción. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Gracias, señora Muñoz. Esta es una moción que presentamos desde el Grupo Municipal Socialista, que busca como fin principal ayudar a todas aquellas familias vulnerables que por un motivo u otro se han visto privadas de unos suministros esenciales para el desarrollo de la vida cotidiana de los ciudadanos, como son el suministro de luz y de agua. Lamentablemente, la crisis del COVID-19 ha repercutido muy negativamente en las economías familiares, que han visto muy reducidos sus ingresos. También se da la circunstancia que había personas que carecían de esos ingresos y su situación se ha agravado aún mucho más. Desde el Ayuntamiento, la administración más cercana al ciudadano, hemos de dar una respuesta a esta situación por la que están atravesando vecinos y vecinas de Marbella y San Pedro, que en muchos casos se ven obligados a vivir en infraviviendas o cuyas circunstancias no les permiten hacerse cargo de las facturas de luz y de agua. Consideramos desde el Partido Socialista que el consistorio debe dar una respuesta
a esta problemática. Y para ello proponemos que el Ayuntamiento contribuya a las economías familiares asumiendo el coste de las conexiones de luz y de agua en aquellos hogares que carezcan de estos suministros. Solicitamos además que los informes preceptivos que debe aportar a la suministradora la Delegación de Derechos Sociales se lleven a cabo lo más rápido posible, facilitando así la tramitación y eliminando las trabas que se resulten superfluas en esos momentos. Lamentablemente en nuestro municipio hay familias que carecen de estos suministros. Además, en unas circunstancias como las actuales es, si cabe, todavía más difícil. Las suministradoras, especialmente las que dependen de concesiones municipales, como por ejemplo la del abastecimiento domiciliario de agua, necesitan de unos informes de derechos sociales, puesto que deben de diferenciar entre los usos por necesidad y las conexiones fraudulentas. Del mismo modo, cabe señalar que con un informe positivo por parte de la Delegación de Derechos Sociales, a semejanza de lo que ocurre en el municipio de nuestro entorno, las conexiones se harían rápidas, en 24 horas. Por todo lo expuesto, solicitamos que se someta al Pleno la siguiente moción: que el Ayuntamiento de Marbella lleve a cabo un estudio para asumir el coste de las conexiones de luz y de agua en aquellos hogares vulnerables de Marbella-San Pedro donde no existan estos suministros. Gracias. Muchas gracias. ¿Por parte de algún grupo? ¿Alguna intervención, señor Piña? Sí, bueno, por supuesto vamos a apoyar la propuesta, pero lo que sí queremos también resaltar es que esto ya está, vamos a decir, no está aprobado porque desgraciadamente los ayuntamientos, las administraciones públicas son farragosas, lentas, tediosas, excesivamente burocratizadas, y esto no está todavía en marcha. Recuerdo en enero cuando presentamos la ordenanza, el borrador de ordenanza en ayudas a la familia, ayudas a la subsistencia, de emergencia social. Le voy a leer dos artículos, que además tuvimos el consenso de todos los grupos. El artículo 14, que decía: ayuda para la atención de los gastos derivados de la vivienda habitual, en el cual decía: ayuda económica destinada al abono de los suministros de luz eléctrica y agua que impidan los cortes de suministros básicos de la vivienda habitual, así como para el alquiler mensual de la misma que impidan los procedimientos de desahucios por impago. Es decir, si esto se hubiese aprobado en su fecha, estuviera ya en vigor, pues este tema que usted nos plantea ya estaría resuelto o se podría resolver con facilidad y con una ordenanza más. Pero también, si aquí no se contempla la parte de los enganches o reenganches en los suministros, había otro artículo, que era el artículo 20, que decía: ayuda económica de emergencia de carácter polivalente. Dice: ayuda de carácter puntual que no puede ser atendida por ninguno de los conceptos contemplados en los epígrafes anteriores y que tendrán por objeto cubrir situaciones de necesidad extrema para la subsistencia, incorporándose tal. Cuantía de la ayuda hasta un máximo de 800 euros por unidad familiar. El límite será 800 euros por persona en casos excepcionales previamente valorados en la comisión de valoración. Es decir, que aquí, si en el otro no estaba contemplado el reenganche a las compañías eléctricas, sí el que se le puedan pagar los costes para que no se produzca el corte, pues con este artículo también se podría aplicar para el concepto que pedís en este momento. Problema, y aquí le pedimos al equipo de gobierno, hoy no está la señora Isabel Sintado, que nos decían en aquel pleno, en enero, que ya llevaban trabajando en la nueva ordenanza meses, por no decir años. Bueno, pues yo la ordenanza, evidentemente no soy un técnico, pero sí, la verdad es que eché muchas horas trabajando en ella, la hice en 2 semanas. Es decir, busqué muchísimas ordenanzas, las cotejé y fui buscando los mejores artículos y adaptando los mejores artículos a una ordenanza adaptada a las necesidades que conocemos de nuestro propio término municipal, ¿no? Y yo no soy un profesional de este tema. Yo entiendo que en la delegación que hay un importante número de profesionales, de verdad, no puedo entender cómo con la que está cayendo, que no voy a repetirme porque ya lo hemos dicho muchas veces todos, no hayamos terminado esta ordenanza, si llevaban años trabajando. Y hace ya más de 20 semanas que se aprobó el borrador de esta ordenanza, que lo único que habría que haber hecho es ponerle algunos matices o algunos temas técnicos que pudieran haber erróneos
es lo que nosotros presentamos, y adaptarla a las verdaderas necesidades de nuestro municipio, que los técnicos, los trabajadores sociales conocerán mejor que yo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no está en marcha, señora Muñoz? Haga usted un esfuerzo y dígale usted a sus compañeros que, por favor, que cosas de este tipo absolutamente sensibles para la ciudadanía, que le pongan un poquito de más ímpetu, un poquito de más tarea, un poquito de más trabajo. Muchas gracias. Desde luego vamos a apoyar la propuesta, que no viene mal, es decir, todo lo que sume al final es bueno para las personas que tengan necesidades. Muchas gracias. Para el turno del Partido Popular, señor Cardeña. Ahora, bueno, buenos días. Bueno, la verdad es que sobre este asunto tenemos que decir que por parte de la Delegación de Derechos Sociales ya se está llevando a cabo esta situación y se están abonando los enganches y los reenganches, tanto todos los suministros, a través de un programa que lleva muchos años en marcha, que son el programa de las ayudas económicas familiares, regulado por una orden de la Junta de Andalucía y que lleva acompañado un trabajo de un equipo de tratamiento social aparejado, no solamente ayuda económica, y uno de los principales baluartes, fundamentos que tiene este programa es ese, es que no haya ninguna situación en el ámbito familiar que pueda producir cualquier alteración de la convivencia, y en este caso son los suministros. También decirle que por parte de este ayuntamiento, en materia de agua, de la bonificación, del enganche, en la primera legislatura 2007-2011 se puso en marcha una modificación de la ordenanza de agua potable, donde ya aparecían los porcentajes de bonificación y de ayuda, tanto en la cuota como en el consumo, y se ampliaban a personas con exclusión social, a mayores, a asociaciones, a ONG, que en ese artículo 7 de esa ordenanza pues se puso nuevo por parte de este equipo de gobierno y se amplió. Además, también se cerró un acuerdo con Acosol de un fondo social, donde pues un centenar de personas en nuestro municipio también tienen esa posibilidad, a través de ese informe social que usted decía, de ponerlo en marcha. Y en el tema de la luz, exactamente igual. A través de las ayudas económicas familiares se están pagando enganches a diferentes familias, reenganches, contadores. Hombre, la verdad es que ustedes pidan que el ayuntamiento asuma, cuando ustedes han subido el 50% el recibo del agua, a más de uno se le ha pagado la luz. El señor Sánchez se le ha pagado la luz no por falta de pago, sino porque el hecho de dar esos indultos a los golpistas significa pues que se le ha ido un poco las luces. Decirle que nosotros, evidentemente, vamos a seguir apostando por ese programa de ayudas económicas familiares, que entendemos que esta situación y que hay muchas familias que se benefician ya está en marcha por parte de la Delegación de Bienestar Social. Por eso vamos a votar en contra, no por el hecho de que estemos en contra de esta medida. Ya le he dejado claro que durante muchos años este equipo de gobierno ha puesto medidas en marcha reales para solucionar de forma inmediata ese problema, sino que entendemos que ya es una situación que ya está en marcha, que lo que quieren ustedes hacer, pues una posición ventajista con el tema, cuando lo que hay que hacer es realmente trabajar por el tema, y el tema ya está, como te decía, en marcha a través de esas ayudas económicas familiares, que es un programa que lleva ya muchos años en marcha y que una de sus principales recomendaciones y virtudes es dar garantía a este tipo de personas. Además, me comunicaban desde esta mañana, hablando con la concejala y con los técnicos de servicios sociales, que algunos de diferentes concejales se han interesado por expedientes de personas que estaban en una situación de exclusión social, y que en un tiempo récord pues se había solucionado su enganche a ese suministro. Así que, por nuestra parte, pues vamos a seguir apoyando todo este tipo de medidas, y entendemos que es un programa que ya está en marcha y que no entendemos por qué hay que votar y poner una propuesta en marcha cuando, como decía, ya hay un programa bastante importante, y además que trata una parte que es el seguimiento a la familia a través de equipos de tratamiento familiar, que es lo que le va a hacer pues que ayudarle a salir de esa situación de exclusión social. Para finalizar el turno de intervenciones, señor Párraga. Bueno, agradecer al Grupo SP su apoyo, y sí, entendemos que son muy farragosos los trámites burocráticos, pero el fin principal de esta moción es que
se agilicen los trámites y que lleguen lo antes posible a todas las familias vulnerables y necesitadas de este domicilio. Al Partido Popular no le voy a pedir sensibilidad ninguna porque Partido Popular y sensibilidad están divorciados. Aquí mucho trámite, mucho está puesto en marcha, pero hay una gran cantidad de personas vulnerables en el municipio que por una cuestión u otra desconocen los trámites o desconocen el sistema y no pueden, o bien no llegan a la delegación y tienen que hacerlo a través de otros recursos, como usted ha dicho, a través de los partidos políticos, que hemos estado ayudando a mucha gente. Decirle que aquí lo único que nosotros pretendemos es que el ayuntamiento dé un paso más y sea el ayuntamiento el que oferte este servicio de reconexión a todos los ciudadanos que están en situación vulnerable, no solamente a los que llegan allí a la delegación, y para eso tendrían que hacer algún tipo de publicación para hacer llegar a todas las personas, a todos los ciudadanos de Marbella y San Pedro, la forma en que pueden actuar ante estos cortes de suministros. Lo único que pretendemos nosotros es que no se quede nadie atrás, que es un momento muy difícil por el que estamos atravesando. Todos debemos arrimar el hombro y empezando por la administración más cercana, que es el ayuntamiento. Y lo que he dicho, que el ayuntamiento debe ser el que dé un paso adelante y ayudar a todas aquellas personas que tan mal lo están pasando. Muchas gracias. Gracias, señor Párraga. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias.